Muy buenos días a todas las personas que se vienen conectando a esta transmisión. Voy a empezar proyectando las diapositivas. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, doctora. Perfecto. Bien, amigos, como dijo ya Rieder, el día de hoy vamos a abordar lo que es el lenguaje y la redacción jurídica. La clase de hoy básicamente va a ser bastante práctica. Vamos a tener un pequeño momento nada más de lo que son conceptos, cuestiones generales, acerca de lo que se entiende por lenguaje, acerca de lo que es la redacción jurídica, pero el objeto del curso del día de hoy es prácticamente poner en marcha todos los conceptos que nosotros podamos haber adquirido, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar por los conceptos. Cuestiones generales. ¿Qué es el lenguaje en general? No solamente hablamos de lenguaje jurídico, sino lenguaje de manera genérica. Lenguaje podríamos decir que es la capacidad de los seres humanos para comunicarse, para comunicar ideas, pensamientos, sentimientos, opiniones, etcétera, ¿no? Y como capacidad de los seres humanos es inmanente o es consustancial solamente a los seres humanos. Si bien los animales pueden comunicarse a través de distintos sonidos, como por ejemplo serían los perritos que ladran por ahí, ¿no? O pueden comunicarse a través de olores, pueden comunicarse incluso con movimientos del cuerpo mismo. Incluso algunos estudios recientes han determinado de que las abejas se comunican entre ellas respecto de dónde puede estar la distancia de algún determinado objeto, como podría ser plantas, o donde hay polen, etcétera, solamente contoneando su cuerpo, ¿no? Le brindan cierta información a las demás abejas, ¿no? Pero este tipo de comunicación no podemos decir que se trata de un lenguaje, porque el lenguaje se va a entender todas aquellos signos o aquellas estructuras que vamos a emplear para comunicar determinada información, ¿no? Entonces, esta estructura que nosotros como seres humanos aplicamos está conformada de un conjunto de signos, símbolos, etcétera, ¿no? Ahora, el lenguaje se va a realizar a través de un sistema de signos que podría ser signos orales, que podrían ser signos escritos, que podrían ser signos incluso visuales, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en guiñar el ojo. En un determinado contexto, el guiñar el ojo puede ser representado como un lenguaje no verbal que ya tiene un significado, ¿no? Si, por ejemplo, si yo quiero que una persona no hable de más o de repente se calle, le puedo guiñar el ojo, ¿no? O si de repente estoy diciendo algo que no se ajusta a la verdad, ¿no? Y miro hacia una determinada persona, podría guiñarle el ojo como para darle a entender de que estoy mintiendo o estoy cambiando un poco de contexto, ¿no? Ahora, el lenguaje tiene una triple naturaleza. Por un lado, se dice que el lenguaje es simbólico, ya que representa perceptiblemente una idea o un concepto abstracto, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? De que nosotros a determinada palabra le vamos a no solamente dotar de un concepto, ¿no? Sino también le vamos a dotar de pues una caracterización o un significado, por así decirlo, para el resto de personas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros utilizamos la palabra árbol, árbol no solamente denota un concepto, que nosotros ya nos vamos a hacer la representación de lo que es un árbol, sino que también el mismo hecho de el sonido árbol también va a tener un significado para las demás personas que lo están escuchando, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que es simbólico, porque por un lado va a representar un concepto y por el otro lado también se va a relacionar el objeto a una determinada forma de sonido, ¿no? Árbol.
De la misma manera se dice que el lenguaje tiene una naturaleza social, antropológica y cultural. ¿Por qué? Porque pues todos los símbolos que nosotros vamos a emplear tienen un significado en una determinada sociedad, ¿no? Y se han ido construyendo estos signos a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros, en nuestro contexto, utilizamos el castellano principalmente, ¿no? Pero si nos vamos a otro país, utilizan, pues, por ejemplo, Estados Unidos, utilizan el inglés, ¿no? Pero además, muchas veces, dependiendo del lugar donde vivamos, se van a atribuir a ciertas palabras otro tipo de significados, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros vamos a México y pues escuchamos la palabra pedo, va a tener otro tipo de significado para ellos y ese significado ha sido atribuido social y culturalmente a la palabra y para nosotros tiene otro significado, ¿no? Pero además también se dice que el lenguaje tiene una naturaleza neuropsicológica, ¿no? Es decir, que nuestro cerebro, para articular las palabras, para articular el lenguaje, produce una serie de, pues, movimientos, podríamos decirlo, o impulsos nerviosos, etcétera, de tal manera que nosotros al producir un lenguaje, al producir el habla, nuestra mente está funcionando y está relacionando en microsegundos, podríamos decir, una serie de conceptos, ¿no? Por ejemplo, en este mismo momento que yo estoy hablando, mi cerebro está trabajando a 1000 y está pues pensando en lo que va a decir y a la vez también está hablando, ¿no? Entonces, por eso es que también se dice que el lenguaje es neuropsicológico. Y como es el lenguaje inmanente al ser humano, inmanente a todas las personas, pues nosotros si bien nacemos con esta predisposición para crear una serie de conceptos y pensamos precisamente en base al lenguaje o en base al idioma que nosotros hablemos, ¿no? Porque vamos pensando en base a un determinado idioma. Utilizamos el idioma para pensar y posteriormente para poder hablar. Si bien esta capacidad es inmanente, se va desarrollando en la medida que nosotros vamos creciendo, ¿no? Han habido muchos estudios, por ejemplo, de personas que al nacer no han estado incorporados en una determinada sociedad, ¿no? Han sido casos excepcionales, casos, incluso se hablaba de un niño encontrado en medio de la selva, ¿no? Que había crecido entre una especie de primates, ¿no? Entonces, esta persona, si bien había crecido y después había sido encontrado por otras personas, ya no había podido desarrollar de manera normal esta capacidad para poder relacionar las palabras, los conceptos y sobre todo para poder expresarse, ¿no? Entonces, si bien es una capacidad inmanente al ser humano, esto se tiene que desarrollar sobre todo en los primeros años de infancia. Ahora, así como el lenguaje de manera genérica es la capacidad que nosotros como seres humanos vamos a encontrar para poder comunicar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, etcétera, existe un lenguaje, por así decirlo, un lenguaje técnico o un lenguaje especializado que va a ser desarrollado por distintos ámbitos vinculados a un conocimiento en particular, ¿no? Nos estamos refiriendo en específico a aquellos ámbitos donde se utilizan conceptos propios de esa actividad que se puede estar realizando. Por ejemplo, hablamos de profesiones, hablamos de oficios, hablamos de ocupaciones, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en un carpintero, evidentemente que el carpintero, si habla con otro carpintero, van a poder hablar de el oficio que desarrollan y van a utilizar una serie de conceptos como lo hacen, la técnica, el método, los materiales que puedan utilizar. De repente utilizan un término para,
para hacer ver de que la madera no es adecuada, etcétera, ¿no? Entonces, a este lenguaje especializado o este lenguaje que va a ser entendido por una determinada área del conocimiento, se le suele denominar un lenguaje técnico, ¿no? Por ejemplo, en la física, entre físicos van a poder hablar de gravedad, van a poder hablar de inercia y de otros conceptos que de repente para una persona que no es física, que no ha estudiado física o que no tiene ninguna noción de física, no van a ser conceptos familiares o no van a poder entender de lo que pueden estar hablando, ¿no? En la misma medida, cuando una persona, por ejemplo, ha estudiado medicina, es médico, ¿cierto? Entre los médicos van a hablar, van a utilizar una serie de palabras que van a ser entendidos entre los propios médicos, ¿no? Y que muchas veces incluso es difícil de entender para nosotros mismos. Podrían hablar los médicos de tenemos que saturar, tenemos que operar, qué es el RA, que es los signos vitales, etcétera, ¿no? Entonces, son conceptos que ellos han tenido que estudiar y que ya han interiorizado y que por lo tanto al momento de hablar de una operación ya saben a qué se refieren, al momento de hablar de signos vitales ya saben a lo que se refieren, ¿no? Y precisamente como es una área del conocimiento en particular o una área del conocimiento especializada, se suele usar mucho lo que son los argots o jergas, ¿no? Que van a ser los recursos lingüísticos o signos comprendidos por las personas del mismo campo, ¿no? Como les acabo de decir, si hablan, necesita tal paciente operación, al radio, tal. Entonces ya entre médicos van a saber, nosotros no vamos a saber ni qué es exactamente a qué operación se refieren, no vamos a saber qué es el radio, no vamos a saber ni siquiera de repente a qué parte del cuerpo se refieren, etcétera. Si de la misma manera, si entre médicos hablasen que tiene una, no sé, una saturación de 70 y que necesita 10 litros de oxígeno, ya van a saber ellos a qué se refieren, ¿no? Nosotros, a medida de repente que hemos vivido alguna situación en específico, si hemos tenido a un familiar enfermo y pues hemos ido familiarizándonos con cierta terminología, podríamos ir entendiéndolo, pero el común de personas no va a entender todos estos términos en la medida pues que no ha estudiado y no se dedica de repente a ejercer la medicina como si sería propio del sector de salud, ¿no? Y así como existe lenguajes técnicos, por ejemplo, para la medicina, para la física, para la carpintería, para pues, de repente los agricultores, para los mecánicos, etcétera, los abogados también usamos un lenguaje técnico, que precisamente es lo que hoy día vamos a ver, el lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico se va a entender como aquella variedad del idioma que se emplea en los textos legales, en los textos judiciales, administrativos, podría ser en los textos notariales, etcétera, ¿no? Es decir, que se va a emplear en aquel ámbito de la realidad donde se aplican conceptos de derecho, ¿no? Asimismo, el lenguaje jurídico podría ser entendido como aquel conjunto de términos y expresiones que van a denotar principios, preceptos y reglas, y que estas reglas, principios y preceptos tienden a regular las relaciones dentro de la sociedad. El derecho no podría existir sin el lenguaje, ¿no? Si nosotros analizamos otras áreas del conocimiento, otras profesiones, otras industrias, ¿cierto? Otras ocupaciones, etcétera, vemos que, pues, en su mayoría utilizan otro tipo de métodos o prácticas para llevar a cabo su propio saber, ¿no? Por ejemplo, el mecánico, a la hora de arreglar un vehículo, va a emplear una serie de herramientas, va a ver el vehículo, va a ver qué es lo que puede estar fallando en el motor, en el radiador, en la batería, etcétera, ¿no? Entonces, va a tener un objeto ahí que va a poder analizar de manera directa.
¿no? En cambio, nosotros en el derecho no sucede así, porque lo que analizamos nosotros, si bien analizamos hechos, principalmente analizamos conceptos y analizamos conceptos jurídicos. Y nosotros, al momento de ejercer nuestra profesión, principalmente usamos el lenguaje, tanto el lenguaje universal o el lenguaje que va a poder distinguir cómo es que nos expresamos en una determinada sociedad, como también el lenguaje jurídico. Es decir, vamos a usar una serie de términos, expresiones que muchas veces guardan significados jurídicos o guardan significados que regulan el comportamiento de las personas en sociedad, ¿no? Por eso es que se dice que, a diferencia de otras ramas del conocimiento u otras especialidades u otras profesiones, en el lenguaje jurídico destaca la función apelativa. ¿Qué quiere decir la función apelativa? Que se va a buscar, a través del uso del lenguaje o a través del uso de la palabra, se va a buscar influir en el receptor o influir en la persona que nos puede estar escuchando, ¿no? En otros lenguajes técnicos se usa otro tipo de función que básicamente podría ser funciones descriptivas, ¿no? Para describir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que necesitaría la situación en concreto, ¿no? Por ejemplo, el mecánico al que les hice referencia podría decir que pues está fallando el motor o se ha fundido el motor, necesitan cambiar de motor, etcétera, ¿no? Pero nosotros, al usar el lenguaje jurídico, lo que vamos a buscar en la persona que nos esté escuchando es influenciar en ella o de repente convencer al receptor de que nuestra posición es la que se debiera de aplicar en el determinado caso que estamos viendo, ¿no? Por eso es que se dice que tenemos una función apelativa. Ahora bien, el lenguaje jurídico, no solamente en nuestra sociedad, sino me parece que en la mayoría de sociedades de habla hispana, es altamente criticado. ¿Y por qué es altamente criticado? Pues porque las personas suelen decir que pues los abogados nos complicamos mucho al momento de redactar escritos, nos complicamos mucho al momento de hablar, usamos muchos conceptos abstractos o divagamos mucho, no vamos al grano, o son conceptos que el común de personas o las personas que no están relacionadas con el mundo del derecho no van a entender a primera impresión, ¿no? Pero este tipo de crítica no se le suele hacer a otros campos de el conocimiento. Por ejemplo, a los médicos no se les suele decir, doctor, ¿por qué habla usted en difícil? No le entiendo. No, porque precisamente entendemos que usan conceptos propios de su especialidad. En cambio, cuando de repente nosotros estamos en alguna consulta con una persona que viene a hacernos, pues, a preguntarnos, por ejemplo, si podría ser responsable de un determinado delito y nosotros empezamos a hablar de la prescripción de la acción penal, empezamos a hablar de la tipicidad, etcétera, nos va a decir, doctor, no le comprendo, o abogado, no le comprendo, ¿no? Pero precisamente una de las funciones que debemos de tener como abogados es tratar un poco de aterrizar los conceptos dependiendo de la persona a la cual nos vamos a dirigir. Va a ser distinto que un abogado se dirija al tribunal, que obviamente que el tribunal, por el mismo hecho de ser personas especializadas, personas conocedoras del derecho, van a entender los conceptos que nosotros vamos a decir. Sin embargo, si el receptor fuese una persona no especializada en derecho, fuese un cliente, fuese un menor, fuese un adulto, fuese cualquier persona, nosotros evidentemente no podemos usar el argot o la jerga jurídica que usualmente usamos, ¿no? Entonces tenemos que, en ese sentido, moderar nuestro discurso, moderar la explicación que le vamos a dar y aterrizar un poco más los conceptos que nosotros vamos a poder darle al usuario o al cliente, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que el lenguaje jurídico es altamente criticado, porque muchas veces los abogados no sabemos diferenciar quién es el receptor y de qué manera tenemos que llegar al receptor.
Lenguaje jurídico y redacción jurídica. Mientras el lenguaje jurídico viene a ser la variedad del idioma concerniente a la práctica del derecho, es decir, va a ser entendido como el conjunto de signos que van a expresar principios, reglas, etcétera. La redacción jurídica viene a ser en concreto la elaboración de escritos con contenido jurídico. Es decir, que podríamos hablar de un género a especie, ¿no? Mientras que el lenguaje jurídico va a ser el género, va a ser lo que nosotros vamos a usar, los conceptos que tienen base jurídica. La redacción jurídica va a ser en estricto el empleo del lenguaje jurídico, pero a través de la forma escrita, ¿no? Que podríamos ser, por ejemplo, la redacción jurídica se va a ver plasmada en algún tipo de denuncia que nosotros vamos a presentar, podría ser plasmada en algún alegato, podría ser plasmada en alguna solicitud que nosotros vamos a dirigir a un determinado órgano jurisdiccional o de repente a algún tipo de órgano administrativo, ¿no? Entonces hay esa relación de género a especie. Consejos para redactar escritos jurídicos. La doctora española Cristina Carretero González ha hecho una interpretación de la guía de la Unión Europea denominada cómo escribir con claridad, ¿no? Y esta guía, si bien es una guía de repente para aquellos textos que se van a traducir, ella aplica estos conceptos dados por la Unión Europea para hacer una especie de guía que nosotros como abogados tendríamos que seguir, ¿no? En el entendido, pues, que si nosotros desarrollamos algún tipo de actividad jurisdiccional, somos jueces, somos fiscales, somos incluso secretarios, auxiliares, etcétera, y elaboramos textos jurídicos que van a estar finalmente dirigidos a un público que no necesariamente es un público conocedor del derecho, es un público especializado en conceptos jurídicos, pues ella trata de darnos estos consejos o esta guía para que nosotros podamos llevar el derecho a un plano de entendimiento para el conglomerado social o para la persona a la cual está destinada nuestro escrito o nuestra resolución, etcétera, ¿no? Entonces, el primer consejo que nos da, o el primer paso, la primera guía que nos da, es que se tiene que pensar antes de escribir, ¿no? Tenemos que pensar cuál es la intención del escrito, qué es lo que buscamos con este escrito, ¿no? Si es una denuncia, evidentemente, lo que vamos a buscar con el escrito es convencer al fiscal de que tiene que abrir una investigación, de que habrían indicios de la comisión de un hecho delictivo y que por lo tanto se tiene que indagar el suceso en sí, ¿no? Y también tenemos que ver qué temas se debe de cubrir en el documento como mínimo, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy hablando de un delito estoy denunciando, por ejemplo, un delito de estafa, es evidente que en el curso, no solamente de los hechos, sino también en la parte jurídica, tengo que referirme a todos los elementos de la estafa. Si hablo de un engaño, si hablo de un error, etcétera, pero no me refiero a la disposición patrimonial, es evidente que ese escrito estaría incompleto, ¿no? Por eso es que primero, antes de empezar a redactar propiamente, tenemos que pensar cuál es la finalidad, qué es lo que vamos a buscar con el escrito. Y precisamente a través de establecer cuál es la finalidad, tenemos que ver cuáles son los mínimos requisitos o presupuestos o ideas que deben de ir plasmadas en nuestro escrito. El segundo paso que nos dice es que debemos de pensar en el lector. Debemos de pensar quién es la persona que va a leer o va a recibir el escrito. Debemos de analizar también qué es lo que la persona sabe del asunto y debemos de también determinar qué es lo que debemos explicar. Si bien nuestra denuncia, por ejemplo, va a ir dirigida a un fiscal en específico, muchas veces, y no me dejarán mentir los que de repente litigan ya, el derecho penal
emplea otras ramas del derecho que son más especializadas u otras ramas del conocimiento. Por ejemplo, si vamos a hacer una denuncia por algún tipo de delito contra la administración pública, hablamos, por ejemplo, de algún tipo de concurso público, licitación pública, es evidente que tendríamos que hablar de estos conceptos. ¿Por qué es que se haga quebrantado el concurso público, la licitación pública? ¿Qué principios se habrían quebrantado? ¿Qué normas en específico se habrían quebrantado? ¿No? Entonces tenemos que saber a quién va dirigido el escrito, y si el fiscal es especializado en derecho penal, sin embargo puede que no conozca de otros temas, como por ejemplo podría ser de algún tipo de fideicomiso, ¿no? Entonces, que estamos hablando de un fideicomiso en específico y que se habría producido alguna especie de pues estafa al momento de elaborar el fideicomiso, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente tendríamos que poner en nuestro escrito algunos conceptos muy puntuales sobre el fideicomiso, sobre quién era el fideicomitente, el fideicomisario, etcétera, ¿no? Entonces, cubrir todos estos aspectos o cuestiones previas que le van a servir a la persona que va a leer el escrito como una base para después adentrarnos propiamente al tema que va a ser objeto de nuestra denuncia, ¿no? Asimismo, tenemos que ver cuál va a ser la forma que vamos a darle al documento. Tenemos que tener una estructura. Podría, en la parte inicial, resumirse las ideas iniciales, ¿no? O algunos colegas que he visto que también es interesante, que suelen poner una especie de pues conclusiones en la parte final de su escrito, ¿no? Podríamos acompañarlo, si de repente es un tema muy complejo, podríamos acompañar el escrito de gráficos, de imágenes, etcétera. También podríamos plasmar una serie de titulares informativos, ¿no? También he visto, y me parece interesante, que al inicio del escrito se pueda señalar de repente una especie de índice, que si el escrito es muy largo, podríamos señalar una especie de índice, ¿no? Por ejemplo, que en la primera parte señalamos, la primera parte va a estar referido a cómo se constituyó la empresa agraviada en este delito. En la segunda parte vamos a ver cuál es la relación de la persona denunciada con la empresa, ¿no? En tercer lugar, propiamente vamos a ver en qué consiste el delito o qué delito se habría cometido. Y finalmente vamos a ver los aspectos normativos, jurídicos o los fundamentos de derecho que sustentan nuestra denuncia, etcétera, ¿no? Entonces podríamos, si es que es muy largo el escrito, ponerle esta especie de índice o esta especie de estructura inicial al fiscal, cosa que así la lectura se va a volver mucho más fácil, y de repente también va a ser de mejor lectura el que nosotros podamos consignar una determinada estructura. Por otro lado, otro de los consejos que plasma la doctora Cristina Carretero es que el escrito tenga brevedad y sencillez. Ella recomienda que el escrito, por ejemplo, tenga 20 palabras como medida en una frase, ¿no? 15 líneas por párrafo, no más. Y también señala que se deberían de sustituir muchas frases por una sola palabra o por una frase corta, ¿no? No redundar. Sin embargo, en el entendimiento de que su despacho, no, de frente al grano, ¿no? Y evitar ambigüedades. Evidentemente estos son conceptos genéricos, ¿no? No necesariamente se tienen que cumplir, o no necesariamente vamos a tener que contar en nuestro escrito que sean 20 palabras y que esas 20 palabras, si son menos, ya no va a tener ningún tipo de valor. No, es solamente un aproximativo, ¿no? Después, las 15 líneas en el párrafo, también podríamos muchas veces hacer párrafos de 3, 4 líneas, y eso va a bastar, ¿no? Porque en ese párrafo se va a consignar una idea central y en el siguiente párrafo se va a desarrollar otra idea central, ¿no? Por otro lado, señala también la doctora Carretero que se tendrían que
evitar redactar o redactar con sentido y organizar las frases, es decir, nombrar al sujeto de cada acción, colocar las acciones en orden. Ahora, antes de que me olvide esto de brevedad y sencillez, pues muchas veces existen colegas que piensan que más es mejor, ¿no? Entonces presentan pues denuncias de 100 páginas, 150 páginas. Eso no denota que seamos buenos abogados, ¿no? Siempre y cuando pues en el escrito estemos redundando de manera innecesaria ciertos temas o estemos pues copiando todo un libro, toda una jurisprudencia que podríamos simplemente anexarla a nuestra denuncia o a nuestro escrito, ¿no? El escrito que nosotros presentemos debe de ser corto y debe de tener las ideas puntuales, ¿no? Yo he visto, sobre todo en casos de, pues, violencia familiar, que se mandan con escritos de 50, 60 páginas, evidentemente que esos escritos ya pierden el interés del lector, ¿no? Se vuelven tediosos, se vuelven aburridos y ya incluso la persona que está leyendo puede llegar al final, pero no con el mismo entusiasmo que cuando inició la lectura, ¿no? Ya va a ser lo más pesado posible y de repente en la parte final recién estamos resaltando lo que es más importante, ¿no? Entonces lo aconsejable es que sea lo más breve que se pueda hacer, ¿no? Si son temas complejos, evidentemente se va a requerir de un mayor número de páginas, ¿no? Pero ello no quiere decir que nosotros vayamos a rellenar con pues conceptos, con ideas que son demasiado abstractas, demasiado grandes y que incluso podríamos ponerlo como anexo. Si existiese, por ejemplo, una jurisprudencia que respalda nuestra posición, podríamos resaltar en el escrito la parte central de nuestra postura y adjuntarlo como anexo, ya para que sea el fiscal, para que sea el juez, la persona que recibe el escrito, quien se encargue de analizar la propia resolución, la propia jurisprudencia, ¿no? El escrito también tiene que ser concreto y no abstracto, ¿no? Similar a lo que acabamos de ver. Plasmar las ideas centrales, no sobreabundar de manera innecesaria en ideas repetidas, etcétera, ¿no? También tenemos que cuidar las siglas, las reglas, las jergas, de repente tener cuidado con algún tipo de traducción, ¿no? Muchas veces si existe un texto en inglés, solemos acudir, y me incluyo al Google, de repente para algunos términos en concreto, pero hay que tener mucho cuidado y de repente solicitar o pedir el apoyo de personas que hablan dos idiomas, que hablan otro idioma y nos puedan ayudar con la traducción, ¿no? En el término de jergas también hay que tener muchísimo cuidado. He visto muchos escritos donde utilizan, por ejemplo, la palabra disque. La palabra disque no denota seriedad en un escrito, no denota pues el uso correcto de las palabras, ¿no? No podemos, si nosotros intentamos hacer ver de que la otra parte no tiene la razón o está mintiendo, no podemos usar disque, ¿no? Sino tendríamos que usar pues como erróneamente señala la otra parte o señala la denunciante, el denunciado, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que saber qué tipo de qué tipo de palabras emplear, qué tipo de palabras son adecuadas y sobre todo qué tipo de palabras guardan respeto no solamente por la parte contraria, sino por quienes van a leer el escrito, ¿no? Y finalmente aconseja la doctora Carretero pues revisar y comprobar el texto que vayamos a redactar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos necesariamente que releer lo que hayamos escrito, ¿no? Todo el texto. Y no solamente releerlo, sino tener un espíritu crítico. Muchas veces nosotros redactamos una denuncia y como nosotros ya estamos imbuidos del tema, tenemos conocimiento de los pormenores, de los detalles, pensamos que estamos plasmando la parte central en nuestro escrito. Pero cuando este escrito de repente se lo prestamos a otra persona, a un colega, para que nos dé su punto de vista, este colega va a poder encontrar
muchas falencias. Nos va a decir, mira, estás hablando de, por ejemplo, fideicomiso, pero tú ya sabes que es un fideicomiso y de repente la persona que va a recibir la denuncia, el fiscal o el juez, no va a entender de qué tipo de fideicomiso estás hablando, quiénes son las partes. Entonces, te podrían dar, de repente, si tú le pides apoyo a un colega, este colega te podría aconsejar o podría leer el texto, revisar el texto y ver qué es lo que está faltando en tu texto o en qué estás cometiendo errores. Estos son básicamente los conceptos que los he resumido de esta manera, ¿no? Ahora, para redactar jurídicamente, es evidente que tenemos que usar o valernos de las reglas gramaticales, de las reglas de ortografía, etcétera, de nuestro propio idioma, ¿no? En este caso, estaríamos hablando de las reglas del idioma castellano, y el idioma castellano que hablamos en Perú, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a Argentina, por ejemplo, las reglas que van a aplicar son distintas a lo que nosotros hablamos. Por ejemplo, podrían ellos hablar de vení, salí, apurate, etcétera. Pero si nosotros leemos un escrito y contiene estas palabras, evidentemente para nosotros no va a estar claro el mensaje o de repente va a ser un error ortográfico, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta dónde estamos, qué tipo de reglas se usan, ¿no? Y principalmente tenemos que tener muchísimo cuidado con los signos de puntuación. Los signos de puntuación vienen a ser los signos ortográficos que cumplen diferentes funciones dentro de un texto, ¿no? Tenemos entre los más importantes, evidentemente que hay muchísimos signos de puntuación, pero entre los más importantes vamos a tener al punto y coma, a la coma, al punto y a los 2 puntos. Precisamente he elaborado alguna serie de ejemplos para ver la aplicación práctica. A ver, voy a compartirles pantalla. Los signos de puntuación. Por ejemplo, el punto y coma, no sé si se logra ver, me avisen en el chat, por favor. Sí, doctora. ¿Sí? Ya, perfecto, gracias. Entonces, los signos de puntuación más importantes a los que nosotros siempre vamos a aplicar en los textos que vayamos a elaborar en la redacción jurídica es el punto y coma. El punto y coma establecen pautas de mediana duración. ¿Y por qué se dice de mediana duración? Porque la de menor duración va a ser la coma, ¿no? Y la de mayor duración va a ser el punto aparte, el punto seguido, etcétera, ¿no? Entonces, el punto y coma establecen pausas, pero que son intermedias, ¿no? Este punto y coma también se va a usar para las enumeraciones complejas, es decir, aquellas enumeraciones donde se va a incorporar información extra o comentarios sobre algunos elementos que nosotros hemos descrito en la enumeración. Por ejemplo, si nosotros decimos, el feminicida tenía características de ser un hombre machista, celoso y violento. Ahí hay una enumeración simple, ¿no? Porque estamos enumerando características del feminicida. Machista, celoso y violento. Pero si quisiésemos dar información respecto de por qué era machista, por qué era celoso, por qué era violento, se tendría que usar el punto y coma de la siguiente manera. Por ejemplo, el feminicida tenía características de ser un hombre machista, pensaba que su mujer no podía tomar decisiones. Punto y coma, porque nos vamos a referir del otro elemento, ¿no? Celoso, anteriormente había celado a su esposa con el vecino. Punto y coma, y violento, porque es el último elemento, ¿no? Violento, anteriormente ya había golpeado a la esposa, ¿no? Entonces vemos cómo vamos a hablar de cada elemento de la enumeración de manera particular o nos vamos a referir a una determinada característica, ya vamos a usar el punto y coma para diferenciar una característica de otro, ¿no? Primero vamos a hablar de por qué era machista, después vamos a hablar de por qué era celoso y evidentemente estas dos características tienen que estar ya separadas por un punto y coma.
Por otro lado, tenemos también como signo de puntuación a la coma. Este signo de puntuación establece un tiempo de pausa de menor duración, ¿no? Esta coma también va a servir para separar distintos segmentos de un enunciado, como podría ser la coma enunciativa, explicativa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Luis, el hijo del occiso, señaló que no estuvo en su casa el día de los hechos, ¿no? Acá vemos cómo nosotros, si separamos o sacamos el hijo del occiso, si lo extraemos del párrafo, quedaría también teniendo sentido la misma oración, ¿no? Y sería, Luis señaló que no estuvo en su casa el día de los hechos, ¿no? Entonces, esta oración adicional que se pone para hacer referencia a quién era Luis, se tendría que poner entre comas, ¿no? Pero ojo, si es que no hablamos de alguna explicación en concreta o de un enunciado en concreto, no se puede separar el verbo del sujeto, ¿no? Es decir, no podría ir, por ejemplo, Luis, señaló que no estuvo en su casa el día de los hechos. No, el verbo siempre tiene que seguir al sujeto, ¿no? Pero en este caso estamos introduciendo una explicación adicional al texto, por lo cual va a ir entre comas los dos, ¿no? Otro ejemplo sería, el feminicida tenía características de ser un hombre machista, celoso y violento. Es decir, en este caso estamos usando la coma para una enumeración simple, como era en el caso anterior, ¿no? Pero en el caso del punto y coma, si es que introdujésemos comentarios extras o información extra. El punto va a ser el signo ortográfico de pausa que concluye oraciones y párrafos, ¿no? Si es punto aparte, punto separado, va a depender de la lejanía o cercanía de las oraciones o del sentido de las oraciones, ¿no? Como sabemos, existe el punto seguido, que cerramos un texto, ponemos el punto y va a continuar ahí mismo otra idea, otra oración, etcétera, ¿no? Y si es que establecemos que va a ser otra idea ya, otro sentido, otra información, usaríamos el punto y aparte, ¿no? Para que sea otro párrafo que el que se va a iniciar. Y también tenemos el punto final, que va a ser el punto que concluye todo el texto, ya no hay más después de este punto, ¿no? Entonces, en este ejemplo que les pongo, por ejemplo, el día 10 de agosto de 2021 se produjo un accidente de tránsito en el que participaron las unidades vehiculares de placa UXC 123 y ABC 678. Punto seguido. La primera de las unidades iba conducida por Rosa, mientras que la segunda iba conducida por Juan, ¿no? Entonces vemos cómo guarda relación el primer párrafo, o perdón, la primera estructura, el primer enunciado respecto del segundo enunciado, por eso es que tendría que ir solamente un punto y seguido, ¿no? Y después establecemos, después del segundo enunciado, un punto y aparte, porque ya nos vamos a referir a la práctica del dosaje etílico. En el siguiente párrafo, por ejemplo, diría, al practicárseles el dosaje etílico a los intervinientes, el resultado arrojó que ninguno de ellos presentaba alcohol en la sangre, ¿no? Entonces, esto mucho depende de la idea, si tienen ideas relacionadas, como para que vaya solamente punto seguido, o si de repente son ideas ya un tanto lejanas, o son otro tipo de aspectos de los cuales nos vamos a referir para hacer un punto y aparte. Los dos puntos nos van a servir para dirigir la atención del lector a una palabra u oración, ¿no? Y también nos van a servir para realizar enumeraciones o para realizar citas. Por ejemplo, para realizar enumeraciones, podríamos decir, el delito de estafa requiere de varios elementos, 2 puntos seguidos, el engaño, el error y la disposición patrimonial. Es decir, que estamos enumerando ciertas características o ciertos elementos del delito de estafa, ¿no? Por lo cual, después de o antes de elementos irían 2 puntos seguidos, ¿no?
Y también podría emplearse los dos puntos seguidos si primero nosotros nos referimos a las características y después al objeto en sí del cual estamos hablando o del cual se refieren las características. Por ejemplo, si pusiésemos el engaño, el error y la disposición patrimonial, dos puntos seguidos, los elementos de la estafa, ¿no? Entonces también se puede usar de inversa. Uno, cuando primero hablamos de el objeto en sí o de algún tipo de sujeto, podría ser, etcétera, y para hacer una enumeración, damos los dos puntos seguidos y empezamos a enumerar las características. O podríamos empezar por las características, dos puntos, y recién traer a colación cuál es el objeto o el sujeto al cual nos estaríamos refiriendo con esas características, ¿no? Y también van a servir los dos puntos seguidos para dirigir la atención del lector a una palabra o a una oración. Podría ser para darle mayor énfasis o llamar la atención del lector. Por ejemplo, a partir del informe elaborado por el especialista de construcción civil, pude darme cuenta de la realidad. Dos puntos seguidos, había sido víctima del delito de estafa, ¿no? Entonces ahí vemos claramente cómo es como si le agregásemos mayor dramatismo al poner los dos puntos y para llamar la atención del lector, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las reglas o esos son los signos de puntuación que mayormente nosotros utilizamos en la redacción jurídica, ¿no? Ahora volvemos a las diapositivas. Ahora veamos, ahora sí, el tema se pone un poco más práctico todavía. Veamos los principales problemas al redactar los escritos jurídicos. Uno de los principales problemas que de repente en el ejercicio ya de la profesión he podido ver es que usamos en demasía el término que, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta oración que les traigo en este texto, vemos que, el día 2 de abril de 2022 me encontraba en una celebración por el Día del Abogado en el local de eventos ubicado en la Avenida Brasil 202 Breña, que cuando ya me disponía a retirar del recinto, se me acercó el hoy denunciado y sin mediar palabra alguna me propinó un fuerte golpe en la cara, que pese a que por un momento perdí la estabilidad, al reincorporarme y volver en mí, me defendí empujando al sujeto desconocido, quien se disponía a volver a golpearme, ¿no? El que en este texto es muy reiterativo y de repente también sea de uso innecesario, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando nosotros empecemos a redactar algún escrito o empecemos una nueva oración o empecemos un nuevo párrafo, en la medida de lo posible de repente evitar el uso del término que de manera excesiva, ¿no? ¿Y cómo podríamos solucionar el uso excesivo del término que? Pues usando los conectores lógicos, otros tipos de conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Son las palabras, expresiones que van a servir para enlazar las ideas de una oración, párrafo o texto. Por ejemplo, tenemos conectores lógicos aditivos, es decir, que van a enumerar o van a incorporar al primer enunciado otro enunciado, ¿no? Van a adicionar otro enunciado, ¿no? Por ejemplo, podría ser y, además, también, es más, etcétera, ¿no? También podríamos tener conectores lógicos adversativos, ¿no? Los adversativos son los que van a contraponer ideas o contraponer enunciados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el pero, no obstante, pese a todo, sin embargo, en cambio, etcétera, ¿no? También podríamos poner causales, ¿no? Es decir, que el enunciado que vamos a seguidamente a dar es causa, ¿no?, del enunciado anterior o de la oración anterior, ¿no? Podría ser por qué, puesto que, pues, etcétera,
¿no? También hay consecuenciales, ¿no? Que van a seguir una secuencia respecto del enunciado anterior. Por lo tanto, de modo que, por consiguiente, entonces, etcétera, ¿no? También hay los conectores lógicos comparativos, que comparan uno y otro enunciado, o una y otra oración, ¿no? Podrían ser, o idea también podríamos señalar, podrían ser del mismo modo, de modo similar, entre otros. Y tenemos los conectores lógicos secuenciales, ¿no? Que van a establecer una pauta de repente o una secuencia de tiempo, etcétera, ¿no? Podría ser después, más tarde, a continuación, luego, entre otros. Estos son los principales conectores lógicos que nosotros solemos usar, pero evidentemente que hay una gama mucho más amplia todavía de conectores lógicos. Entonces, si nosotros volvemos al ejemplo anterior, al uso excesivo de ¿qué? Al usar conectores lógicos, podríamos señalar que el texto va a ser de la siguiente manera. El día 2 de abril me encontraba en una celebración por el Día del Abogado. Ya borramos el qué, ¿no? Porque se entiende de manera directa la oración. Si nosotros suprimimos el qué, no pasa nada, ¿no? El primer qué. El día 2 de abril de 2022 me encontraba en una celebración por el Día del Abogado en el local de eventos ubicado en la avenida Brasil 202 Breña. Luego, ¿no? Este sería uno de los conectores lógicos, podríamos acá establecerlo secuencial incluso, ¿no? Porque va a seguir una secuencia en el tiempo, ¿no? Luego, cuando ya me disponía a retirar del recinto, se me acercó el hoy denunciado y ahí es una coma explicativa, ¿no? Sin mediar palabra alguna, porque podríamos retirar incluso esta oración de sin mediar palabra alguna y podría solamente estar y me propinó un fuerte golpe en la cara, ¿no? Entonces hay que ver en qué momento vamos a explicar o incorporar adicionalmente una información, ¿no? Y punto aparte, pese a que por un momento, porque ya estamos hablando de otra acción, ¿no? Pese a que por un momento perdí la estabilidad, al reincorporarme y volver en mí, me defendí empujando al sujeto desconocido, quien se disponía a volver a golpearme, ¿no? Entonces hay que ver cómo vamos a ir reemplazando el qué de nuestros escritos, ¿no? Ver que existen una serie de posibilidades, una serie de palabras o términos o un conjunto de términos que podríamos usar que reemplazan de mejor manera o que dan mejor sentido a nuestro escrito. Otro problema que tenemos y que me incluyo, son los párrafos demasiado largos, ¿no? Por ejemplo, acá les he traído a colación el párrafo de una fiscalía que estaba requiriendo prisión preventiva para un cliente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, este es un párrafo chiquito, nada más que he copiado, ¿no? Pero en realidad este párrafo era completamente de una hoja, ¿no? Entonces imagínense el lector leer una hoja que esté conformado por un solo párrafo. Es de lo más tedioso, de lo más aburrido, se pierde la hilación, etcétera, ¿no? Y este párrafo decía lo siguiente, por ejemplo. Mónica Marzar, evidentemente he cambiado los datos, el 1 de agosto de 2018 inscribió la empresa Madreselva EIRL, dedicada a brindar servicios de silvicultura, aprovechamiento de madera. Consecuentemente, el 16 de septiembre del 2016, inscribió la empresa Loreto SAC, dedicada a la venta al por mayor no especializado, ostentando el cargo de la gerente de las mencionadas empresas, las mismas que posteriormente, en el año 2020 aproximadamente, les sirvieron para organizar y dirigir, financiar en su condición de presunta organización, cabecilla o jefa de la organización criminal, los tromes, la realización de diversas actividades ilícitas, tales así que producto de haber extraído, ¿ves? Ya hasta perdemos la hilación, ¿no? Y fíjese acá cómo es que incluso está usando de manera inadecuada
algunos conectores lógicos, ¿no? Por ejemplo, está usando el consecuentemente, ¿no? Pero el consecuentemente nos indica que el enunciado que va a continuación es consecuencia del enunciado anterior, ¿no? Entonces acá nos está hablando de dos empresas que se han constituido en distinto periodo de tiempo, entonces no guarda una relación de consecuencia, ¿no? Entonces, si nosotros tratásemos de repente reacomodar un poco esta disposición, podríamos señalar el 1 de agosto de 2008, Mónica Sarmar inscribió la empresa Madre Selva IRL dedicada a brindar servicios de silvicultura. Ahí podría ser un simple coma, o entre un guión, aprovechamiento de madera. Punto seguido podría ser, ¿no? Posteriormente, usando un conector, el 16 de septiembre del 2016 inscribió a la empresa Loreto SAC, dedicada a la venta al por mayor no especializada, ostentando el cargo de gerente general de las mencionadas empresas. No. Entonces, acá ostentando el cargo de gerente general de las mencionadas empresas, me parece que podría haber ido con un punto, ¿no? Porque primero te refieres a una empresa, después a otra empresa, después punto, podría ser. Cabe señalar que la investigada ostentaba el cargo de gerente incluso tendría que ir acá con minúscula, de las mencionadas empresas también con minúscula, ¿no? Punto seguido, o podría ser punto aparte, ¿no? Porque incluso vamos a hablar ya, en un primer párrafo hablas de cuándo se inscribieron las empresas, ¿no? Y seguidamente en otro párrafo podrías ya empezar a hablar de la supuesta actividad ilícita, ¿no? Entonces seguía seguidamente, o punto seguido, perdón, punto aparte, a ver, desde el año 2020 aproximadamente, las empresas mencionadas les sirvieron para organizar, dirigir y financiar en su condición de presunta cabecilla o jefa de la organización criminal, los TROMES, la realización de diversas actividades ilícitas, tal es así que producto de haber extraído y transportado productos forestales maderables de origen ilegal, un grupo de dichos productos forestales que se encontraban en el patio de acopio de Aserradero Tronco el día 24 de agosto de 2020 fueron materia de intervención por parte de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Loreto, FEMA, Maynas, la Policía Nacional del Perú, el GERFOR Loreto, diligencia en la cual participó el dueño del mencionado aserradero, Gonzalo Ruiz, como parte de la empresa Madera Selva. ¿Ves cómo vamos perdiendo incluso un poco el interés y también la hilación de la idea? Porque es un párrafo demasiado largo donde se está incorporando diversa información. Entonces, si tenemos diversa información, tenemos necesariamente que separar los párrafos. Ya en el primer párrafo podríamos haber hablado de la constitución de las empresas, ¿no? En el segundo párrafo podríamos haber hablado de la organización criminal. En el tercer párrafo podríamos haber hablado de la intervención, ¿no? Que podríamos haber dicho que el 24 de agosto fueron materia de intervención por parte de la Fiscalía, de la Policía, etcétera. El aserradero, el tronco, ¿no? En el cual se habrían encontrado tales productos, ¿no? Entonces, separar siempre los párrafos para que el lector pueda entender a lo que se está refiriendo, ¿no? A ver, seguimos. Acá dice, acá, diligencia en la cual participó el dueño del mencionado aserradero, Gonzalo Ruiz, la lugarteniente de la organización criminal, Sonia Silva Torres, y al parecer Mónica Sarmar, como parte de la empresa Madre Selva, momentos en la cual se presentaron documentos que presuntamente ampararía la procedencia ilícita de las mismas. Sin embargo, cuando el personal técnico del GERFOR Loreto procedió a la verificación de los productos forestales de las especies tornillo, moena y cedro, encontraron diferencias de las cantidades de los productos, tanto aserrados como al estado natural de las especies cedro, motivo por el cual el representante del Ministerio Público dispuso la inmovilización de la
totalidad del producto forestal maderable, incluyendo a los que aún se encontraban a bordo de la embarcación Estrella, dejando en calidad de custodia de los mismos a Mónica Sarmar y Sonia Silva Torres. Consecuentemente, ambas directivas del orden, este párrafo ya no, ¿no? Entonces vemos cómo hemos perdido totalmente el sentido, la hilación, hemos perdido el interés, ha sido bastante tedioso analizar todo este párrafo, ¿no? Entonces tratemos en la medida de lo posible de separar por ideas y de que sean párrafos no tan extensos, ¿no? Y que cada párrafo guarde una idea central, ¿no? Y no tengan de repente dudas en poner párrafos que sean de 2, 3 líneas, 4 líneas, ¿no? Si basta esa cantidad de líneas para expresar una idea en concreto, pues no hay ningún problema, pasamos al siguiente párrafo. El tercer problema que he podido evidenciar, y que de repente esto sea el que aqueja a abogados, a jueces, a fiscales, etcétera, es el uso excesivo de plantillas, ¿no? Es decir que pues los abogados, los jueces, los fiscales emplean la resolución o un escrito anterior de un caso similar y sobre eso se ponen simplemente a chancar, que se le dice, ¿no? Entre comillas, que es cambiamos solamente los nombres, arreglamos un poco, cambiamos los hechos, ¿no? Pero la base o la estructura va a ser la misma, ¿no? Pero muchas veces se cometen una serie de errores al momento de usar plantillas. Por ejemplo, acá justo es una resolución que me llegó hace unos días, en el cual se recibe la comunicación de la formalización y continuación de la investigación preparatoria, ¿no? Evidentemente ahí he borrado los datos del juzgado, los datos del especialista, del juez, etcétera, ¿no? Y también de las partes, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo este expediente se refiere a una persona o el imputado va a ser Milagritos, ¿no? Por un delito de administración fraudulenta. Pero al momento ya de resolver que se exhorta a la defensa pública consignada en autos, la obligación de asistir a las citaciones judiciales, etcétera, dice, se deja a salvo de los imputados Stephanie, Antonio, Edilberto, su derecho de que pueda apersonarse con un abogado defensor de su preferencia. Es decir, que pese a que la resolución se refiere a una persona en determinado, al momento de poner en la parte ya resolutiva qué cosa se le está exhortando a la procesada, en realidad se está haciendo referencia a terceras personas que nada tienen que ver en el proceso, ¿no? Y esto es un tema que se repite en todos los ámbitos, ¿cierto? Pero es un tema que va en todo tipo de resoluciones también. En este vemos que es un tema menor, ¿no? Que es la recepción de la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Pero yo he visto incluso resoluciones de sala donde tú estás leyendo y aparece un nombre que ni siquiera es un procesado, el agraviado, alguna de las partes. O sea, es un nombre que no guarda ningún tipo de relación con las personas o con las partes del proceso, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado al momento de usar las plantillas. Yo creo que las plantillas podrían ser usadas de manera simplemente de referencia, ¿no? Como para ver cuál va a ser la estructura que tendría que seguir si nosotros, por ejemplo, somos fiscales y vamos a requerir una prisión preventiva. Entonces, ¿qué presupuestos tienen que cumplirse para que el juez nos dé o ampare nuestro pedido, ¿no? Entonces tendríamos que ver los hechos, los graves y fundados elementos de convicción, tendríamos que ver el tema del peligro procesal, etcétera, ¿no? Entonces nos puede servir la plantilla como una guía, pero de ahí a chancar y solamente cambiar los nombres, cambiar un poco cuáles fueron los hechos, no, nos puede llevar a serios problemas, ¿no? Nos puede llevar incluso a nulidades, ¿no? Tranquilamente, si es que vemos que un párrafo pues analiza incluso el tema que no se está debatiendo, que no es objeto del proceso en sí, podría yo como abogado simplemente
deducir la nulidad, ¿no? Si, por ejemplo, nos encontramos frente a una sentencia de primera instancia y en algún párrafo importante vemos que se está haciendo referencia a terceras personas o a un hecho que ni siquiera ha sido objeto del proceso, yo tendría que deducir la nulidad de esa resolución en vía de apelación, ¿no? Entonces hay que tener especial consideración y este problema se presenta en todo tipo de ámbitos, ¿no? Como les dije, desde los fiscales, jueces, incluso, y con más razón a veces, pues los propios cesigristas o los propios practicantes, ¿no? Que muchas veces, claro, al iniciar la carrera, es verdad que al estudiar nosotros los 6 años de carrera, pues estudiamos todo lo que son los principios, las normas, los conceptos jurídicos, pero no existen casi cursos de redacción jurídica, no existen. Yo me acuerdo la primera vez que empecé a hacer CESIGRA, el primer día, me senté y se me asignó un expediente pequeño, no era complicado para que yo lo pudiese analizar y el fiscal me había dicho, mira, yo ya lo analicé y pues necesito que, acá no hay delito, que proyectes una resolución de archivo, ¿no? Entonces, CESIGRA, los que hayan podido hacer CESIGRA, dura 6 horas al día, ¿no? En teoría. Las 6 horas me lo pasé estudiando, claro, el expediente, pero redacté, ¿qué será? Un párrafo. No sabía cómo hacer, no sabía cómo empezar, no sabía qué términos utilizar, porque claro, no había llevado en la universidad un curso en estricto de redacción jurídica, entonces no sabía ni por dónde empezar. Y pues como le dije al día siguiente al fiscal que era mi jefe, le dije, doctor, no sé cómo hacer, ¿no? Me dijo, ya, tranquila, te voy a pasar un modelo para que te guíes. Bueno, está bien el modelo cuando estamos iniciando para que sea una simple referencia de cómo tendríamos que ver, qué partes tendríamos que consignar, qué estructura más o menos tendría que ver, pero no vamos a usarlo como copia y pega, copia y pega, copia y pega absolutamente todo, ¿no? Entonces, por eso es necesario que nosotros usemos solamente de referencia, no vayamos a chancar encima de algún escrito en estricto. Y más todavía en el ámbito penal, ¿no? Porque en el ámbito penal, pues el código no establece cuál tiene que ser una estructura en realidad de tu escrito, ¿no? Sino muchas veces nosotros nos guiamos de repente por las normas procesales civiles, ¿no? Que dicen que tiene que tener un petitorio, tiene que tener los hechos, tiene que tener los fundamentos de derecho, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que muchas veces nosotros ir construyendo en el propio ejercicio de la profesión cuáles son los presupuestos mínimos que tendría que tener nuestro escrito o que tendría que tener nuestro alegato, nuestra denuncia, etcétera, ¿no? Entonces, para finalizar la clase vamos a analizar pues un modelo que les he traído, un modelo de denuncia. A ver, un momento por favor. Ahí está. ¿Se ve? Por favor, me confirman en el chat. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, acá tenemos un modelo que nosotros de repente podríamos emplear si recién estamos empezando en el ejercicio de la profesión, si estamos practicando, etcétera, ¿no? Entonces, este es un modelo de denuncia. Evidentemente, todavía no tenemos el número de caso, pero en la sumilla tendríamos que poner interpone denuncia penal, ¿no? Después tendríamos que en el encabezado poner a qué fiscalía se va a dirigir el escrito. Muchos ponen señor fiscal de la Fiscalía de Turno de Lima. Sin embargo, si no es un delito en flagrancia, no va a ir dirigido a la Fiscalía de Turno, sino va a ir a una fiscalía a través de mesa de partes, ¿no? Es decir, se va a ingresar por mesa única de partes de las fiscalías corporativas de Lima y irá a alguna determinada fiscalía, ¿no? Ahora, con la creación de distintas fiscalías distritales, como podría ser la Fiscalía de San Isidro y Lince, la Fiscalía de San Borja, la Fiscalía de Barranco, etcétera, hay que primero analizar
dónde se han suscitado los hechos, ¿no? Para saber quién va a ser competente para la investigación y análisis de nuestro caso, ¿no? Entonces, este es un casito, por ejemplo, que pues en su momento fue del 2017-18 que yo tuve, entonces estaba dirigido a la Fiscalía de Lima, ¿no? Entonces, la denuncia va así. Después de consignar a quién estamos dirigiendo nosotros la denuncia, que tendría que ser el fiscal competente, empezamos con los datos generales de quién interpone la denuncia, ¿no? En este caso se trataba de una persona jurídica, entonces tendríamos que consignar ahí el nombre de la persona jurídica, cuál es su RUC, a través de quién está representado, en este caso estaba representado por el gerente general de la empresa, ¿no? Entonces se pone el nombre del gerente general, se pone su documento nacional de identidad, el número, tenemos que poner también que tiene poderes, ¿no? Y adjuntar en la parte final los poderes y el domicilio real, porque al domicilio real es donde le van a llegar las principales resoluciones que se vayan emitiendo a lo largo de la investigación. Por ejemplo, de inicio le va a llegar al domicilio real. Si es que se dispone el archivo, también se tiene que notificar al domicilio real, además del procesal, ¿no? Entonces acá vamos poniendo al amparo de lo dispuesto en el artículo 159 de la Constitución Política, del Estado, invocando lo prescrito en los artículos 11 y 94, incisos 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el notificado en el artículo 438 del Código Penal, así como en el artículo 23. Estos son palabras simplemente o artículos que guardan relación con el inicio de la investigación, ¿no? Con quién sería el fiscal competente y de repente haciendo referencia un poco a cuál es el delito que estamos denunciando, ¿no? Entonces procedemos a señalar, interponemos denuncia penal contra Frank, etc., etc., identificado con DNI, acá vamos a borrar el DNI también, con domicilio en tal sitio. Ojo acá que pues no es obligación de una denuncia el especificar los datos del denunciado, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurre en la vía civil, donde nosotros tenemos que saber exactamente todos los datos del demandado, ¿no? Tenemos que saber su dirección para que lo notifiquen, tenemos que saber su documento nacional de identidad, etcétera. Puede ser que nosotros, por ejemplo, estemos frente a un caso que ni siquiera se ha identificado a quién es el autor. Por ejemplo, podría ser un delito de robo agravado. Estuvimos en la calle, vinieron dos personas en una motocicleta, se bajaron, nos apuntaron con un arma, nos robaron la cartera, el celular, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente no vamos a conocer quiénes son las personas que han estado detrás de ese robo, quiénes han cometido el hecho. Entonces, tranquilamente nosotros podríamos señalar que dirigimos la denuncia contra los que resulten responsables. O si, por ejemplo, solamente supiésemos uno de los nombres de la persona, ¿no? O el apelativo de la persona. Entonces, podríamos dirigir la denuncia contra fulano de tal, o a quien se le conoce como tal, ¿no? Desconociendo los demás datos, se puede señalar ahí, ¿no? Entonces acá se pone por la comisión del delito, ¿por qué lo estamos denunciando? Estamos denunciando a Frank, ¿cierto? Etc., etc., por la comisión del delito de falsedad genérica en agravio de mi representada, que en este caso estamos poniendo que es Carritos Veloces Sá. En consecuencia, solicito se sirva a admitir a trámite la presente denuncia, disponiendo se realicen las investigaciones pertinentes para que una vez concluida se ejercite ante el Poder Judicial la correspondiente acción penal contra Frank y los que resulten responsables, ¿no? Esto ya depende mucho de el estilo de cada una de las personas, ¿no? Podría ser que simplemente yo señalo, solicito se sirva a admitir a trámite la presente denuncia y se realicen las diligencias que considere pertinentes, punto, ¿no? O sea, no es necesario, no hay tampoco una norma que nos diga qué es lo que necesariamente teníamos que poner. Ahora, hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros formulamos la denuncia de manera escrita, ¿no? Pero hay situaciones en las que también podríamos acompañar a
nuestros patrocinados para que realicen la denuncia de manera verbal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir a la comisaría y ahí se va a sentar un acta, ¿no? O podríamos ir a la fiscalía si es que de repente la denuncia ha sido en estos días, perdón, el hecho ha sido estos días, y también se tendría que levantar un acta, ¿no? Con lo que la persona va contando o va detallando respecto a los pormenores del evento. Seguidamente tenemos que señalar cuáles son los hechos que sustentan nuestra denuncia. Miren cómo acá yo puse párrafos muy cortos, muy precisos, muy breves, directo al grano, ¿no? Entonces, básicamente la denuncia señalaba esto. El ahora denunciado Frank trabajó, acá no va la coma, ¿ves? Vamos corrigiendo. El ahora denunciado Frank, etc., trabajó de manera directa. Frank trabajó, ¿no? Porque no podemos poner una coma entre el sujeto y el verbo, ¿no? Frank trabajó para Carritos Veloces hasta abril del 2017, desempeñando la labor de asesor de ventas conforme se muestran los contratos que se adjuntan, ¿no? Como asesor comercial, sus funciones estaban destinadas a la promoción y venta de vehículos marca Carritos Veloces, para lo cual debía realizar las negociaciones con los clientes. Punto. Cabe precisar que por esa labor, además de pagarle un sueldo fijo, se le otorgaba una comisión por las ventas mensuales que realizara. Es el caso que la primera semana, miren cómo vamos usando también los conectores lógicos, ¿no? No estamos usando el qué en cada uno de los párrafos. Es el caso que la primera semana de mayo del presente año, el señor Ángel presentó un reclamo ante Carritos Veloces SAC por la demora en la devolución de un dinero depositado a favor de la empresa como adelanto para la compra de un vehículo de nuestra marca modelo Turbo, transacción de la cual había desistido hacía meses. La suma que había depositado en la cuenta de Carritos Veloces en el Banco de la Nación ascendía a 1.710 soles con 00 céntimos, ¿no? Entonces, conforme se muestra en el recibo de dicha fecha del 22 de octubre del 2016. Cabe precisar que en esta oportunidad, acá no va la coma, por ejemplo, cabe precisar que en esa oportunidad, coma, el señor Ángel fue atendido por el asesor comercial Frank, persona a quien requirió la devolución del dinero. Analizado el reclamo, se detectó que el depósito realizado por el señor Ángel había sido empleado por el asesor comercial Frank para la cancelación de otra compra, ¿no? En efecto, aprovechando, miren cómo se usan los conectores lógicos, ¿no? En efecto, porque vamos a hacer ver que hay el siguiente enunciado guarda relación con el anterior, ¿no? O es consecuencia. En efecto, aprovechando que los asesores comerciales reciben copia de los depósitos realizados por los clientes y los presentan en caja para que se emita la respectiva facturación, acá podría ir una coma incluso, los presentan en caja, coma, porque es una coma explicativa, para que se emita la respectiva facturación, el denunciado empleó el depósito del señor Ángel para completar la serie de depósitos realizados por la señora Fátima y así realizar la transacción respecto de esta última. El proceder del denunciado se corrobora con el expediente de la clienta Fátima ingresado a registros públicos en la declaración jurada de medios de pago. Se observan los siguientes depósitos, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que también estamos usando nosotros este cuadrito, ¿no? Para mejor comprensión del tema también y para que el tema sea un poco más digerible para la persona que lo va leyendo, ¿no? Como se aprecia, coma, el denunciado Frank empleó el depósito de 10.000 soles para la cancelación del vehículo de la señora Fátima, el cual ascendía a 14.115 dólares americanos. Frente a ello, para no seguir perjudicando la imagen de la empresa, el día 17 de mayo se hizo la transferencia de los 1.710 soles a favor de Ángel, etc., ¿no? Entonces vamos viendo principalmente cómo se construye los hechos, ¿no? Porque lo primero es narrarle nosotros al fiscal
qué es lo que ha acontecido, cuáles son las circunstancias, los pormenores, los detalles, qué es el objeto mismo de la denuncia, ¿no? Posteriormente tendríamos que detallar cuáles son los fundamentos de derecho que sustentan nuestra denuncia, ¿no? Si estamos hablando del delito de falsedad genérica, evidentemente tendríamos que hacer mención o tendríamos que transcribir el delito de falsedad genérica, pero no solamente se agota el tema de la fundamentación de derecho con la pues con la invocación o con la transcripción de la norma del delito de falsedad genérico, sino que también tendríamos que explicar por qué estos hechos se subsumen al delito de falsedad genérica, ¿no? Entonces acá ponemos el denunciado Frank ha cometido el delito de falsedad genérica en tanto ha alterado la verdad de los depósitos realizados por la señora Fátima, empleando un depósito no realizado por ella, sino por el señor Ángel para aparentar la cancelación del precio del vehículo adquirido por ella, todo con el fin de finiquitar una transacción y así cobrar un incentivo económico, ¿no? Con esta alteración de la verdad se ha perjudicado no solo al señor Ángel, ya que tuvo que esperar más de 6 meses para la devolución del adelanto que había entregado, sino también se ha perjudicado la imagen y buen nombre de Carritos Veloces, ¿no? En tanto, se le ha creado una imagen de empresa poco seria, que se apropia de los adelantos brindados por los clientes, ¿no? Además de la verificación de la tipicidad objetiva, el comportamiento del denunciado Frank cumple con la tipicidad subjetiva, porque ha esperado que el cliente reclame la devolución de su dinero a la empresa para recién reconocer su responsabilidad cuando el depósito del adelanto se realizó todavía el 22 de octubre del 2016, ¿no? Más aún hay que tener en cuenta que el reclamo de la devolución del adelanto se lo había hecho el cliente directamente a Frank, quien no dio solución alguna al problema en su debida oportunidad, ¿no? Por el contrario, dejó de trabajar en Carritos Veloces sin dar cuenta del supuesto error, ¿no? Entonces, detallamos la norma, detallamos por qué es que los hechos se subsumen en la norma y también vamos especificando cada uno de los de los elementos del delito del cual se trata, ¿no? Si nosotros hablásemos, por ejemplo, de un delito de estafa, evidentemente tendríamos que relacionar cada uno de los elementos del delito de estafa, relacionar el error, el engaño, la disposición patrimonial a los hechos en específico, ¿no? Señor juez, se ha cometido el delito de estafa en tanto que mi patrocinado incurrió en error. ¿Y por qué incurrió en error? Porque se le engañó mostrándosele un documento falso, etcétera, ¿no? Y finalmente mi patrocinado realizó la disposición patrimonial en base a este error en la cuenta del hoy denunciado, ¿no? Entonces vamos cubriendo todas las aristas o todos los elementos del delito del cual se vaya a tratar. Y finalmente podríamos señalar los elementos de convicción que sustentan la denuncia o que acompañan a nuestro escrito. En el presente caso, se puso el RUC de la empresa, la copia simple del documento nacional de identidad del apoderado, la copia de la vigencia de poder y los elementos de convicción que llevan desde los contratos de trabajo, el expediente que se haya puesto en registros públicos, ¿no? De repente si teníamos el voucher de pago, etcétera, ¿no? Ahora, es importante, o bueno, yo como consejo, suelo, al momento de detallar los anexos que van a acompañar el escrito, suelo detallar absolutamente todo, ¿no? Para que mañana más tarde no haya ningún tipo de problema, si se perdió el escrito, si no hay ese anexo, si es otro anexo, etcétera, mejor va a ser detallar en específico en qué consiste el anexo, si va a ser un contrato, por ejemplo, acá, contrato de trabajo de la fecha tal, celebrado entre quienes, por qué periodo de trabajo, si era un contrato de trabajo, por qué periodo establecía, ¿no? Tratar de ser lo más detallado posible para posteriormente evitar algún tipo de contingencias, ¿no? Finalmente, la solicitud, por tanto, señor fiscal, pedimos se inicien los actos de investigación útiles y pertinentes. En un otro sí,
ya se designa el abogado o abogados que van a ejercer la defensa de, en este caso, del agraviado o del denunciante, y también se tiene que señalar un domicilio procesal, ¿no? Que es al cual se tendrían que notificar posteriormente las resoluciones, las disposiciones, las providencias, etcétera, y la fecha, ¿no? Entonces, eso básicamente es como se podría tomar de referencia este escrito para que nosotros podamos elaborar nuestros propios escritos o denuncias, ¿no? Eso básicamente, así es que abrimos paso a las preguntas que ustedes podrían tener. Gracias. Excelente, doctora. Estimados participantes, pueden levantar su manito para cualquier consulta y yo les estaré activando el audio. Doctora, ¿tenemos algunas preguntas por el chat? Sí, sí, a ¿Sí? ver, justo estoy ¿Yo viendo las por contesto? acá. Yo las pregunto, yo las leo, disculpe. Ya, ¿Sí? perfecto. Para darle lista, doctorita. Ahí dice, nos dice Cristian Eric. Buen día. ¿Qué libros, artículos o cualquier documento a nivel nacional o extranjero sobre redacción jurídica recomienda leer, doctora? Doctora, su audio. Ahí estoy. Bueno, Ahí. amigos, en específico hay sobre todo guías, o sea, tenemos por un lado libros sobre redacción jurídica que en realidad van a ser libros más abstractos sobre conceptos, sobre qué es la redacción jurídica en sí, sobre la estructura interna, externa que tendría que tener, ¿no? Entonces, estos libros los hay de los más variados, sobre todo Palestra se dedica mucho a publicar estos libros sobre redacción y razonamiento jurídico, ¿no? Y también tenemos, por otro lado, libros mucho más prácticos o guías que ustedes podrían encontrar, como el de la doctora Carretero, que señalé, que nos dicen de manera concreta qué es lo que tendríamos que plasmar o qué es lo que tendríamos nosotros que tener en cuenta al momento de elaborar nuestros escritos jurídicos. Voy a dejar al final de las diapositivas una serie de libros que ustedes podrían consultar, tanto si quieren ver un poco más la parte abstracta, la parte teórica, la parte de razonamiento jurídico y redacción jurídica, como libros o guías que les pueden servir en el plano práctico, ¿no? Para ver qué es lo que se tendría que tener en cuenta. Excelente, doctora. Tenemos una pregunta también de nuestros participantes sobre, primero le doy pase al doctor Carlos. Doctor Carlos, está activo su audio. Doctor Carlos, está activo su audio. Nuevamente le doy pase. Adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, colega, buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Bueno, doctora. Sí, justamente escuchando ahí su ponencia, muy interesante. Sí, estamos, con lo que usted dice, muchas personas, tanto de las entidades que trabajan para el Estado, ¿no? Sí, siempre hay ese problemita de redacciones, ¿no? Es muy común. Bueno, mi pregunta más que todo era referido a ¿en qué momento podemos utilizar los guiones entre dos palabras o entre una frase? O sea, se podría reemplazar el punto y coma con los guiones para separar una frase exactamente. Sí, gracias por la pregunta, colega. Los guiones se suelen usar cuando nosotros vamos a incorporar algún elemento adicional o alguna explicación y no queremos que
la estructura del enunciado, la estructura de la oración se modifique de manera drástica, ¿no? Entonces, tranquilamente existen supuestos en los que en vez de usar, por ejemplo, la coma, en los casos que les puse de enunciado o numeraciones complejas, podríamos usar el guión, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Sí se puede usar. Cuando nosotros queremos de repente explicar un poco más y no salirnos del tema, también podríamos usar entre dos guiones una idea más, ¿no? O una idea adicional que se relaciona con lo que estamos hablando, pero no queremos ponerlo en el texto principal para que no cambie de manera drástica toda la oración, ¿no? O de repente no sea poco comprensible. Ahora, existen muchos casos en los que veo que se utilizan guiones y pues en vez de introducir una idea concreta, puntual, se mandan un guión y todo un párrafo, ¿no? Entonces tampoco no es aconsejable. Lo aconsejable en ese caso sería que pues se cierre la idea y que en otro párrafo se ponga pues lo que se tenía pensado poner entre guiones, ¿no? Para que el lector tampoco no pierda la hilación de lo que va leyendo, ¿no? Entonces, si son cosas puntuales, si por ejemplo para hacer referencia a alguna característica, si para hacer referencia a una condición o de tiempo, lugar, etcétera, se podría usar entre guiones, ¿no? Una idea concreta, ¿no? Y que no queremos que tampoco se trastoque toda la estructura de la oración que nosotros vamos haciendo. Excelente, doctora. Doctora Sheila, está activo su audio. Doctora Sheila, nuevamente le doy pase al audio. Usted también puede activar. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Excelente ponencia, doctora. Quisiera, por favor, que nos comente sobre el uso de los que en las resoluciones administrativas. ¿Es recomendable seguir usándolo o ya no? Porque, como todos sabemos, que casi la mayoría pues, de las resoluciones utilizan el que en la parte de los considerandos. Entonces, ¿qué usted nos recomienda? ¿Seguir usándolo o ya optar por los conectores? Gracias, doctora. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, yo creo que en el plano administrativo es distinto, ¿no? Porque precisamente para hacer referencia a una consideración se va a usar el que no sé, teniendo en cuenta la resolución tal, teniendo en cuenta, no sé, algún aspecto de forma o de fondo, etcétera, ¿no? Entonces, se usan los qués y al final se emite recién la resolución en sí, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso es distinto al caso de la redacción de escritos penales, ¿no? Porque en los escritos penales lo que nosotros básicamente estamos haciendo es contar un hecho, ¿no? Entonces, si contamos un hecho, un suceso, ponerlo entre qué no es aconsejable porque no estamos hablando de la parte considerativa de una resolución. Estamos simplemente haciendo referencia a un suceso. Y como suceso, nuestra tarea como abogados es llamar la atención de la persona que esté leyendo el texto en sí, ¿no? Que esté leyendo nuestra denuncia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos a poner entre qué es toda nuestra denuncia, evidentemente que va a perder un poco el sentido o va a perder el lector el interés respecto de lo que va leyendo, ¿no? Entonces, distinto es que nosotros usemos conectores lógicos como para darle incluso énfasis, ¿no? Al contraponer ideas, ¿no? Es verdad que tal persona estaba tal día en tal evento, sin embargo, no se ha tomado en cuenta que posteriormente salió, entonces llamas la atención del lector, ¿no? En cambio, en el tema administrativo es distinto el caso porque estamos hablando de una resolución en específico que se está tomando en cuenta una serie de sucesos o de normas antes de emitirse la decisión en concreto, ¿no? Entonces, ese sería mi punto de vista. Claro, desde mi punto de vista como profesional especializada en el tema del derecho penal, ¿no? Excelente, doctora. Doctora, una pregunta. En sede fiscal, normalmente utilizan el término ofíciese.
siempre. ¿Se puede cambiar con un término diferente o sí tiene que ir? Bueno, yo pienso de que depende mucho del estilo del fiscal, ¿no? O sea, igual no es un término a mí que me cause de repente dificultad de atención o dificultad de poder entender cuál es el significado, ¿no? Entonces, en vez de ofíciese, de repente podría ponerse ese oficio a tal institución pública, ¿no? O sea, no hay ningún problema tampoco en usar el ofíciese, ¿no? Se podría reemplazar, todo depende del estilo del fiscal, ¿no? Pero no es un tema que genere mayor controversia o problema en el ámbito penal, ¿no? Excelente, doctora. Damos pase a la doctora Lourdes. Doctora Lourdes Castillo, muy buenas tardes, está activo su audio. Nuevamente, doctora Lourdes, y a los demás participantes, estoy activando audio. En cada uno de los participantes va a salir acepte y pueden aceptar ahí el audio. Adelante, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, colegas. No, solo agradecer a la doctora por la ponencia y por favor, si tiene algunos links de redacción que nos pueda dejar para nosotros poder orientarnos mejor. Gracias por la ponencia. Sí, colega, gracias a ustedes por conectarse. Precisamente voy a dejarles en las diapositivas alguna bibliografía que yo recomiendo, que podrían consultar, y también voy a dejar el modelito de la denuncia que proyecté, ¿no? Que de repente les puede servir como guía a ustedes, ¿no? Ahora, evidentemente que todo es perfectible, ¿no? Es una guía, pero ustedes lo pueden hacer muchísimo mejor, ¿no? Y un tema importante que había olvidado señalar también es que precisamente vamos a ser mejores redactando, mejores elaborando nuestros escritos, etcétera, en la medida que más nos aboquemos a leer, y no solamente leer cuestiones jurídicas, sino las obras nos abren muchísimo la mente, nos enseñan cómo usar mejor el lenguaje, nos enseñan cómo elaborar incluso narraciones mucho más llamativas, mucho más que capten mejor la atención del lector, que no sean tediosos, ¿no? Entonces mi consejo es que leamos todo tipo de cosas y que así vamos a mejorar nuestra propia redacción, nuestro propio uso de puntuación, nuestra propia técnica para llamar la atención del lector, ¿no? Excelente, doctora. Doctora Flor, está activo su audio. Nuevamente le doy pase. Puede activar usted mismo. Bueno, creo que ahí está, doctora. Buenas tardes, doctora, buenas tardes, con todos, buenas tardes, excelente ponencia. Es el primer curso que llevo de todo el tiempo que he estado en la universidad, un curso de redacción jurídica, y pues he aprendido algo que en la universidad se nos ha explicado y se ha venido a aprender en la práctica, como bien lo dijo la doctora, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ser civilista también, y sí, también me pasó un caso similar a la doctora, ¿no? Pero mi pregunta es básicamente, doctora, ¿en qué momento del texto se puede utilizar los paréntesis versus los corchetes y versus los guiones? ¿No? ¿En qué casos se pueden utilizar eso, no? Porque he visto en algunos casos utilizar los corchetes, guiones y paréntesis, ¿no? Pero tal vez usted nos podría aclarar más sobre el uso de esos signos de puntuación, de esos signos de la comunicación. Gracias. Gracias por la consulta, colega. Sí, como bien dice, pues este curso de redacción jurídica no nos lo enseñan en las universidades, y de repente no nos lo enseñan en las universidades en el falso entendimiento de que nosotros llegamos con una base del colegio, ¿no? Pero los colegios mismos tienen una serie de deficiencia para enseñarnos a escribir. No nos enseñan a escribir en los colegios, ¿no? Nosotros tendríamos que salir, pero redactando de manera excelente de los colegios, cosa que llegando a la universidad solamente adquirimos conocimientos jurídicos y tendríamos que
moldear nuestra forma de redacción de escritos a los conceptos jurídicos, ¿no? Y este tema o este problema de la redacción de los colegios es un problema de todo tipo de estratos sociales, ¿no? Yo tuve compañeros incluso que venían de los mejores colegios del país, las mejores o las universidades más caras del país, y no sabían escribir, ¿no? No sabían escribir. Y les hablo de cuestiones básicas de cómo elaborar las oraciones. Entonces, es una deficiencia a nivel incluso preuniversitario, a nivel de colegio, a nivel formativo, y no por las puras Perú está de repente en uno de los últimos países en comprensión lectora, y es una triste realidad que es nuestro objeto o nuestra finalidad tendría que ser cambiar esa realidad, ¿no? De repente con las generaciones venideras, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, inculcarles el hábito de la lectura desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces, ahora, partiendo a tu consulta de manera concreta, pues se suele usar los guiones cuando se va a dar un elemento en específico, ¿no? Podría ser una característica, podría ser algún dato en concreto, ¿no? Y los paréntesis se van a incorporar cuando yo quiero dar una información de repente un poco más larga, ¿no? O un poco más detallada sobre un determinado tema, ¿no? Entonces, más simple son los guiones, más complejo, más información podrían ser los paréntesis. Y los corchetes es cuando ya es un dato que incluso pues guarda relación con el tema, pero no de manera neutral, no de manera neurálgica, ¿no? Sino podría ser un dato que incluso podríamos llamar periférico, ¿no? Que no es un dato en realidad esencial del tema que estamos tocando en nuestro texto o en nuestro párrafo, ¿no? Eso básicamente podría ser, ¿no? Ahora, mucho depende, como les dije, pues de la técnica que nosotros vayamos utilizando o de nuestro propio estilo, ¿no? Si, por ejemplo, voy a poner entre corchetes una información periférica, pero de repente esta información es muy larga, muy abundante, preferiría incluso poner, ¿por qué no?, un pie de página, ¿no? Poner ahí un pie de página con el dato en sí, cosa que tampoco el lector se vaya a distraer de ir al corchete, leer y de nuevo encontrar un poco la relación entre la idea principal, ¿no? Sino que simplemente podría, llegado el momento, remitirse al pie de página de el texto, ¿no? Entonces, mucho depende de el nivel de, pues, o la técnica que nosotros vayamos empleando o el estilo que nosotros vayamos adoptando. Excelente, doctora. Doctora, una consulta. ¿Sería de manera, no sé, como un proyecto de ley que las universidades, en lo que es la carrera profesional del derecho, sea obligatorio tener cursos de argumentación jurídica y redacción, al igual que litigación oral? Sí, definitivamente, y me parece que debiera ser un curso no solamente para la especialidad de derecho, sino para todo tipo de especialidades, ¿no? Porque nosotros en el ejercicio de nuestra profesión vamos a contar muchas veces o vamos a hacer interconsultas con otros profesionales, sobre todo, por ejemplo, los que estamos en el mundo del derecho penal. ¿Cuántas veces no necesitamos un contador, un perito, ¿no? O un ingeniero que nos diga qué es lo que ha pasado, las estructuras, etcétera, ¿no? Entonces, las pericias que realizan estos contadores, estos profesionales de otras ramas especializadas o de otras profesiones, muchas veces dejan mucho que desear, ¿no? Y no solamente en el ámbito privado, también en el ámbito público. Tuve hace poco un caso que se estaba viendo el tema de corrupción de funcionarios, perdón, estábamos viendo el tema de peculado, ¿no? Entonces había una pericia ahí, una pericia contable de un perito oficial, ¿no? Entonces la redacción no se entendía y él mismo cuando fue a su declaración
leyó, ni él mismo entendía lo que estaba leyendo, ¿no? Y pues fue muy lamentable porque los jueces miraban con cara de incredulidad lo que estaba sucediendo, no se entendía, ni él mismo entendía, no respondía a las preguntas porque evidentemente no tenía una base o su pericia no había sido desarrollada con la rigurosidad que se necesitaba para este caso, ¿no? Entonces es un problema estructural mismo, es un problema que nosotros arrastramos, como les dije, desde el colegio, por lo cual la redacción tendría que ser obligatoria, no solamente en el ámbito del derecho, ¿no? Sino también en el ámbito pues de todos los saberes, de todas las especialidades, de todas las profesiones, ¿no? La contable, la de ingeniería, porque todos vamos a utilizar el lenguaje. No es que yo soy ingeniero y yo, por lo tanto, solamente utilizo números y no me importa cómo redactar, no me importa cómo usar el lenguaje. No, en algún momento te van a pedir un informe, en algún momento vas a tener que exponer algún tema o de repente si es que tienes algún cargo, pues de dirección o algo, vas a tener que emplear estas herramientas, ¿no? Entonces, son materias transversales a todas las carreras, no solamente a la carrera de Derecho. Excelente, doctora. Sí, porque iba interrogante, ya que muchas veces sucede que nosotros nos damos, los que hemos pasado por una carrera profesional, la cara de contrapuesta en el momento cuando elabora su tesis. Y vemos párrafos tras párrafos y gracias a Dios que tuve un buen asesor y me decía, máximo 10 líneas en un párrafo para que se pueda entender y para que haya hilación. Y gracias a eso, pues, pude tener una buena tesis, ahora ya por la maestría, Dios mediante, y justo en ello iba mi propuesta también, referente a argumentación y redacción jurídica que se implemente. Doctora, damos pase a 2 preguntas más y culminamos la sesión. ¿Estaría bien? Excelente, doctora. Doctor Isaac, muy buenos días. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Bueno, quería preguntar lo siguiente. Buenas tardes. Quería preguntar lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuál sería su opinión en el caso de las evidencias? Porque más o menos en un caso... Doctor Isaac, por favor, no se le escucha bien, por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí, doctor, por favor. Ok. En el supuesto, por ejemplo, de que reclamen por una falta de argumentación jurídica, pero porque solamente por ejemplo, en un caso de una apelación, pero, por ejemplo, lo único que menciona son las pruebas ahí. Por ejemplo, que en un video se muestra que hacen la agresión. Definitivamente en el video se hacen, pero al momento de redactar la sentencia, la redactan diciendo que se presentó tal. En ese caso, ¿es necesario argumentar el por qué se está dando la razón cuando el hecho está claramente en la evidencia o solamente es necesario mencionar la evidencia? Doctor, disculpe, pero no sé, no puedo escucharle muy bien, se le escucha muy lejos. Hacía referencia, bueno, presumo, de lo que redacta las pruebas, pero no se le entiende la conexión de lo que está peticionando. Sí. Ya, perfecto. En este caso, nosotros tendríamos que tener en cuenta cuál es el contenido mínimo del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales. Ya el TC ha abundado en bastante jurisprudencia al respecto, ¿no? Que nos dicen cuál es como mínimo lo que tendría que contener el texto judicial para establecer de que pues no se ha afectado el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales. Y precisamente 2 aspectos que hay que tener en cuenta al momento de proyectar las sentencias o al momento de resolver es la justificación interna y la justificación externa, ¿no? La justificación externa quiere decir que la conclusión es
consecuencia lógica de los antecedentes que se vayan a plasmar, ¿no? Y la justificación externa guarda relación con la validez de las premisas, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, yo he hecho referencia a una serie de elementos de prueba, pero estos elementos de prueba en realidad no guardan relación con la condena de el sujeto acusado o imputado, es evidente que ahí se adolecería de una debida motivación de la resolución judicial, ¿no? Entonces, no solamente basta con verificar la validez de las premisas, es decir, verificar si, por ejemplo, estamos hablando de un delito de asesinato, ¿no? Entonces hay que ver que acá hay una pericia en la que se determine cuáles son las causas de la muerte de una persona o de la víctima, ¿no? Entonces eso estaría relacionado a la premisa, a la validez de las premisas, ¿no? Es decir, que nosotros nos basamos en distintos conocimientos extra jurídicos, que podrían ser conocimientos científicos, para acreditar los hechos, ¿no? Y después de esto recién vamos a ver si de estos hechos lógicamente se puede desprender la culpabilidad de la persona más allá de toda duda razonable, ¿no? Es decir, si bien existe una pericia que nos lleva a determinar las causas de la muerte de una determinada persona y que ésta ha sido asesinada, ya, pero esto cómo, de esta pericia, de esta investigación o de todos los elementos acopiados, cómo se desprende lógicamente la conclusión de que fulano de tal ha sido el responsable de este evento, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos al momento de analizar una sentencia, ¿no? No solamente basta que yo señale cómo es que, o qué pruebas se han actuado en el juicio, sino tengo que, como juez, motivar por qué estos actos de investigación o estas pruebas nos llevan a la conclusión de culpabilidad o inocencia. Excelente, doctora. Y finalizamos con el doctor Isaac. Doctor Isaac, muy buenas tardes. Está activo su audio. Creo que no gracias, puede. pero No, usted era el que preguntó el doctor. Disculpe, doctor. Doctora Doris. ¿Está activo su audio, doctora Doris? Y culminamos con usted. Doctora, muy buenas tardes con todos, excelente ponencia. Lo que yo quisiera preguntarle es si se mantiene todavía del Código Procesal Civil el artículo 130, ¿no? Sobre la forma del escrito. Y otra pregunta es también sobre el tratamiento. Doctora Doris, solamente es una pregunta por participante, pero no se le ha entendido bien, por la cual, por favor, le voy a dar nuevamente el audio, una pregunta y por favor un poquito más claro. No se le escucha bien, doctora Doris. Agradecería. Ya, doctora, buenas tardes. Sobre el tratamiento de los documentos, de acuerdo al artículo 130 del Código Procesal Civil, es lo que es la foliación. ¿Cómo se va a tratar la foliación? ¿En forma numérica y con letras o solamente en forma numérica? Gracias por su pregunta, colega. Bueno, pues el proceso civil en sí procesal civil tiene sus propias reglas, ¿no? Como les dije, ahí sí se establece de manera clara qué es lo que tiene que contener un escrito, que tiene que estar en máquina o que tiene que estar en computadora, impreso, que tiene que tener su milla, el número de escrito, especialista, etcétera, ¿no? Sin embargo, estas pautas no necesariamente son las mismas que en el ámbito penal, ¿no? No existen en el ámbito penal o en el ámbito procesal una estructura que debemos de nosotros aplicar en nuestros escritos, ¿no? Porque el día de hoy vimos precisamente el tema de redacción de escritos jurídicos en el ámbito penal, ¿no? Ahora, respecto a su consulta de si habría que enumerar en letras o en números, todo escrito tiene que estar foliado al momento de presentarse, ¿no? Ahora, depende mucho de la instancia en la que estemos y del órgano jurisdiccional. Muchas veces la policía
te pide que solamente sean números, ¿no? Entonces tú puedes foliar tu escrito con todas las páginas, etc. Y por otro lado, existen algunas fiscalías que piden que sean números y letras, ¿no? Entonces tendrías que foliar en números y letras, ¿no? El Poder Judicial igual. Bueno, ahora felizmente que con esto del tema electrónico, del tema virtual, ya las cosas van haciendo un poco más sencillas, ¿no? Porque el propio sistema te va a botar cuál es el número de folios que va a tener tu escrito, cuál es el número de folios que va a tener cada uno de los anexos, ¿no? Y no va a haber posteriormente algún tipo de problemas si es que falta un folio, que no era tal folio, que era tal folio, porque todo se supone que está digitalizado tal cual uno lo ha presentado, ¿no? Entonces, básicamente eso sería, colega.